compartir, el comunicarnos, en el establecer redes entre nosotros, eh, porque es la única manera de potenciar nuestro desarrollo académico, investigativo y también docente, ¿no es cierto? No, somos un grupo demasiado pequeño como para considerar que nuestras relaciones son solo de competencia, en el fondo, sino que de colaboración debieran ser. Entonces, cuando pensábamos con Mariana desde dónde se podía hacer esta contribución, nos pareció una buena idea hablar de estudios organizacionales, que es un interés que compartimos y, que, y en el cual, bueno, nos encontramos tratando de hacer un esfuerzo por instalar un poco esta idea de los estudios organizacionales en Chile y desde ahí conectarnos con una amplia red internacional que se encuentra trabajando este tema. Eh, Nosotros partimos del diagnóstico de que en Chile conocemos muy poco lo que son los estudios organizacionales. Y hablamos de estudios organizacionales como un campo de conocimiento cuyo objeto de estudio son las organizaciones y los procesos de organización. Y en ese sentido lo entendemos como un paraguas mucho más amplio que el foco de estudio que tiene la administración o el management, porque incluye obviamente distintas experiencias organizacionales, formales o informales, objetivos, prácticas, intencionalidades, etcétera. Y es por lo tanto también un campo de estudio interdisciplinar, profundamente interdisciplinar. Como muestro un poco en este diagrama, pueden encontrarse, esto es tremendamente disputable, depende de la línea teórica a la que uno adscriba o a la que se ponga a leer, puede encontrarse distintas explicaciones, pero yo creo que puede haber un consenso en reconocer tres grandes campos disciplinarios, el de la teoría organizacional, el de la administración y el de los estudios organizacionales, que por supuesto se solapan, tienen espacios ahí de encuentro y de diferenciación, y los tres ponen su acento en el fondo en el estudio y la investigación respecto de ciertas formas de prácticas organizacionales y su articulación. Es un campo difuso, en permanente construcción, en permanente disputa, pero es esa contribución la que a nosotros nos parece interesante relevar y ojalá lograr que participe y sea parte de lo que en Chile tenemos en nuestras escuelas de negocios, en el fondo. Y se puede hablar ahí. Nosotros hablamos de estudios organizacionales como un sinnúmero de aproximaciones que implican concepciones diversas de la organización, sus alcances y sus posibilidades para el análisis del proceso de organizar y la forma en que se relacionan con distintos campos disciplinares. Creemos que puede ser un puente para encontrarnos también con lo que se hace en otras unidades académicas, en las universidades, en otros campos disciplinares, donde llegamos a estudiar a veces la misma experiencia sin mucho contacto entre nosotros. Entonces entendemos organización como un proceso, más que como una entidad o un mecanismo estático. Y nos interesa la comprensión profunda de su devenir, que tiene que ver con conversar, por sobre todas las cosas, con la información que proviene de las ciencias sociales y de las humanidades. Podemos decir que hasta el momento, simplificando mucho el camino, hemos tendido a estudiar las organizaciones como una entidad, ¿no? Aquí tengo una cita de Robbins, bueno, uno de los autores más clásicos, y donde define la organización como algo que es. Y normalmente es en ese espacio en el que las estudiamos en las escuelas de negocio y lo hacemos normalmente sinónimo de empresa o de organización laboral con fines productivos privados, de alguna manera, ¿no? Otro énfasis tiene que ver con hablar del proceso y entender ya más bien la organización como un algo que se va haciendo y por lo tanto es permanentemente cambiante, más bien un verbo que un sustantivo, ¿no es cierto? Y ahí nos preguntamos entonces por esta actividad de organizar y ser organizado. Yo creo que hoy en día lo que estamos viviendo en el mundo, lo que estamos viviendo en Chile, claramente nos posiciona más en un proceso con una entidad, porque todo lo que entendíamos como organizado hasta el momento se ha
desorganizado de una manera impresionante. Pero por sobre todo quisiéramos relevar la mirada discursiva, ¿no? Y en entender también que la organización es un concepto. Entonces, como concepto, cuando decimos organización o decimos organizar, lo que hacemos es iluminar muchas formas de estar organizado, ¿no? Eh, que no son aquellas que se circunscriben en el mundo de lo laboral o en el mundo de lo productivo. Entonces entendemos ahí que cuando decimos organizaciones definimos algo y como toda definición es parcial, es política, cosas afuera, incluimos algunas, otras no, y en ese sentido vamos construyendo los límites. Nos interesa al proponer una mirada de estudios organizacionales mirar también el management o la administración, que es la disciplina privilegiada de la cual nosotros trabajamos, y ponernos un poco más allá de sus límites. Entonces también entender qué tipo de organización hemos construido desde esa mirada, qué posibilidades subjetivas dan ese tipo de organizaciones, cómo determinan o no a las otras organizaciones con las que se organizan, se relacionan y cómo de alguna manera también han terminado colonizando una mirada que hoy día es una mirada de cómo yo tiendo a querer transmitirle a los estudiantes que la administración es una forma de organizar. Tal vez la principal, la más extendida, como dije, la privilegiada hoy en día, pero implica una forma de concebir el proceso organizacional y no todas, y de esa manera favorece ciertas opciones y puede invisibilizar o incluso cerrar las puertas a otras formas de organizar que pueden ser interesantes. Entonces, es ese proceso al que queremos invitarnos. En el fondo, desde la mirada de los estudios organizacionales, las preguntas que nos interesan son cómo nos organizamos y cómo somos organizados. Porque también, en general, desde la mirada de la administración tradicional, tendemos a posicionarnos y dar por sentado que estamos ocupando el rol de quien organiza a otros o quien organiza cierto tipo de recursos con un fin en particular. Y nos cuesta mirar que en ese proceso somos también organizados y las implicancias que tiene entonces sobre cada uno de los sujetos participantes esta forma de organizar. Lo digo también eh, desde la docencia en el área funcional, ¿no es cierto?, de la gestión de personas, que es donde yo estoy y a lo mejor donde puede estar gran parte de nosotros haciendo el trabajo. Entonces son esas dos preguntas las que nos movilizan. La administración es una manera de responder a estas preguntas, pero no la única. Y esa conversación más amplia es la que nos interesa compartir. Entonces, mirando los estudios organizacionales en Latinoamérica, decimos que en general esta mirada ha sido más bien hegemonizada por el concepto tradicional de administración y ha tendido a sobresalir por sobre una mirada de estudios organizacionales o de teoría organizacional. Entonces hacemos sinónimo de administración con la práctica profesional, con lo que se enseña en las escuelas de negocio y con lo que investiga el mundo de la academia, ¿no es cierto? Y lo que tal vez una de las consecuencias más relevantes y que en Chile es tremendamente evidente es esta bifurcación de la administración y las ciencias sociales. Pareciera ser que hablamos de cosas distintas. Le cuesta a la disciplina de la organización, de la administración, perdón, ubicarse dentro del amplio campo de las ciencias sociales. Yo estoy en una universidad, la Universidad Alberto Hurtado, que se define como una universidad de ciencias sociales y humanidades, y la verdad es que a nosotros, como Facultad de Economía y Negocios, a rato nos perciben como un agente extraño, aun cuando nuestra facultad proviene de lo que era históricamente el ILADES, hay una comprensión no solo de sentido común en la calle, sino que incluso nuestra dentro de la academia chilena, donde la economía y la meditación fuesen un área diferente, ¿no? Como, bueno,
quizás de a dónde, porque tampoco somos reconocidos como iguales en el área de las ciencias naturales o en el área de STEM o qué sé yo. Entonces ocupamos ahí un no lugar bien extraño que nos impide la colaboración y la contribución mutua, ¿no? Entonces, estas parcelas disciplinarias son aquellas que más bien han protagonizado estos estudios organizacionales en Latinoamérica, provocando tremendas brechas que mm, claramente no conversan. Entonces, si nos preguntamos en un sentido disciplinar o académico, ¿cómo somos organizados, en particular acá en Chile? Cuando abordamos la mirada de las organizaciones, yo diría que Chile hizo una temprana articulación de sus estudios organizacionales en la forma de escuelas de negocio. Hay hay un pasado, podemos decir, en Chile, o hay un momento que tiene que ver con los 80, cuando esta idea de la mirada sobre las organizaciones debuta y se desarrolla en el mundo, también llega a Chile. Y hay mucho trabajo local, nacional, que usa el concepto de lo organizacional y habla de las organizaciones. Muchos de los autores, los profesores que trabajaron esas temáticas, ¿no es cierto?, todavía son parte de nuestro mundo académico, pero por alguna razón el trabajo de ellos, me refiero a Darío Rodríguez, me refiero a Eduardo Acuña, me refiero a eh, eh, em, eh, Esteves, Rafael Esteves, bueno, varios de ellos, su trabajo en Mario Morales, si bien lo hemos heredado, lo usamos, no hemos conservado igual la idea de organización y la hemos ido reemplazando más bien por empresas, más bien por compañías, ¿no es cierto? Adscribiendo a esta idea de la administración. Tenemos un foco en las unidades funcionales, entonces dentro de nuestras unidades académicas nos agrupamos en gestión de personas, de recursos humanos, marketing, en finanzas, en estrategia, en operaciones, y nos miramos poco interrelacionadamente. Adscribimos todos, ¿no es cierto?, a un modelo de universidad empresarial, y digo empresarial porque todas las universidades en Chile, cual más, cual menos, tienen que hacerse cargo de su propia sustentabilidad. Entonces esto, nuestro trabajo implica eh, ser capaces de capturar, atraer y retener, ¿no es cierto?, estudiantes que son los que permiten que las universidades funcionen, lo cual le da un sentido y un propósito e intención al trabajo, el autofinanciamiento de las unidades académicas. La orientación ingenieril en la educación y el estudio del management, ese nombre tan particular que tenemos en Chile, el de ingeniería comercial, a mí en lo personal me llama mucho la atención. Yo, bueno, como dije, en mi presentación Mariana aclaró, yo estudié en Inglaterra y estudié una, un área disciplinar que trata de educación en negocio, y en mi investigación tuve que explicarle a mi supervisor y a mis profesores muchas veces por qué aquí hablábamos de ingeniería comercial, no lo podían entender, y ahí me di cuenta que yo no sabía qué era lo que tenía que decir y que sabemos muy poco de eso. Hay un mito fundacional, ¿no? El nombre corresponde al momento en el cual se inaugura la facultad de la Universidad Particular, la contribución de Pedro Aguirre Cerda en la creación de la carrera como parte del impulso industrializador del país, ¿no es cierto? Y se dice que Pedro Aguirre Cerda se inspiró en el modelo belga, de hecho en Bélgica se llama igual, ingeniería comercial, pero no hay algo así como un modelo belga, no hay en realidad escritos que puedan hablar y dar fe de esa inspiración en particular, sino más bien del querer importar un poco del estatus de la ingeniería y de la lucha que se produjo en ese momento entre los estudiantes de ingeniería tradicionales en la Universidad de Chile, que como muchos de ustedes sabrán, llegaron a poner un burro físicamente en la puerta de la Universidad de Chile con un letrero que decía ingeniero comercial, como una manera de marcar distancia respecto del uso de la etiqueta de ingeniería en una disciplina, en ese momento naciente, que a lo mejor se entendía poco de lo que se trataba. Pero eso le da una característica, al menos nos pasa el Alberto Hurtado, muchos de nuestros estudiantes
llegan ahí y dicen que estudian ingeniería y se definen desde una predilección por las matemáticas y los números, y un cero reconocimiento de que la carrera se compone de una mirada bastante más interdisciplinaria. Y bueno, lo que comentábamos también, ¿no es cierto? Estamos organizados en una academia más bien profesionalizante, entonces yo percibo que hay una brecha importante entre aquello que nuestros estudiantes pueden recibir, sobre todo a nivel de pregrado, y lo que desarrollamos a nivel de posgrado o en investigación. Entonces, estudios organizacionales, yo diría, es aquello que no hay en nuestro país, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la ANID, heredera del CONICYT, ha construido esta parcela disciplinaria con un énfasis también positivista en la investigación. Entonces, hay un grupo que se llama Economía y Administración, donde administración es muy secundario, y gran parte del trabajo que hacemos en las escuelas de negocio, algunos nos ubicamos en la sociología del trabajo, porque es el grupo de estudio que mejor puede leer lo que hacemos. Otro gran grupo estará en la psicología organizacional, pero ambos, los tres, digamos, conversan muy poco, se reconocen muy poco y no establecemos ni sinergia ni colaboración. Para un país con el desarrollo que tenemos en management, en administración, cómo somos reconocidos a nivel latinoamericano e incluso en el mundo entero, yo diría que es una sorpresa interesante que tengamos solo 4 doctorados. De hecho, el de la USACH tengo entendido que en este momento no está particularmente en funcionamiento, digamos, por una reestructuración interna en pos de recuperar su acreditación. El de la Universidad de Chile es bastante nuevo, creo que están en su tercer año recién, todavía no tienen egresados, entonces es por decirlo menos, interesante o intrigante el que con el desarrollo que tiene la administración y el management en Chile no estemos formando nosotros mismos a nuestros propios académicos, ¿no? No somos capaces de generar formación en capital avanzado en estos temas aún, de alguna manera, ¿no? Y eso quiere decir que nos nutrimos más bien de desarrollos que se hacen en el extranjero. No hay formalidad de cursos ni programa en estudios organizacionales, no tenemos revistas académicas realmente relevantes en nuestro país, muy pocas, la mayoría prefiere publicar en el extranjero en nuestras disciplinas, eh, y tenemos una precaria articulación colegiada en torno a la administración que está alrededor de esta asociación que ya es bien tradicional, la SFAE, y una única conferencia nacional, la ENEFA, que aglutina una parte de nuestra práctica académica, pero no toda, ni tampoco es tan representativa, ni genera un espacio, yo diría, que represente a la amplitud o a la diversidad o que nos represente gremialmente. Yo creo que ahí estamos un poco en un debe. Entonces, en ese espíritu es que algunos de nosotros llevamos unos años trabajando con este interés en los estudios organizacionales como un paraguas disciplinar que nos pudiera agrupar y ponernos a trabajar juntos. Y nuestra experiencia nos llevó a levantar la red Minga, que es el grupo chileno de estudios organizacionales, donde compartimos con Mariana. Eh, Somos una red informalmente constituida todavía, cuyo propósito es contribuir al desarrollo y al debate en torno al campo de los estudios organizacionales en Chile. El objetivo es constituirnos como una red, somos hoy día una red informal, ojalá podamos formalizarnos en el futuro, y levantar, ¿no es cierto?, investigación y relación con la práctica en esta mirada organizacional, y nuestros principios tienen que ver con la colaboración, la valoración de las diferencias y por sobre todo el tratar de levantar una práctica que sea interdisciplinaria. Ese grupo de Minga debuta en el esfuerzo que hicimos con colegas de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la USACH, de la Católica del Paraíso y la Diego Portales, cuando organizamos la 6ª versión de la conferencia La EMOS en Viña del Mar el año 2016. La EMOS era en ese momento una conferencia para Latinoamérica del gigante europeo IGOS, que es el European Group of Organization Studies.
Y fue esa experiencia la que nos permitió presentar de alguna manera los estudios organizacionales en Chile y motivar y convocar a nuestra colectividad aquí a considerar un poco esta posibilidad. Esa experiencia, quienes organizamos esa conferencia son los que seguimos trabajando juntos y logramos fundar Minga, ¿no? En el año 2017 desarrollamos un pequeño seminario que se llamó Estudios Organizacionales en Chile. Nos congregamos en la Universidad Diego Portales para conversar de esto. A esta altura, luego de eso, organizamos también el Congreso de la Red Pilares en la USACH el 2018, que es la Red Pilares es una red latinoamericana que agrupa a programas de posgrado en estudios organizacionales, y dentro de la conferencia Pilares, Minga presentó un coloquio que tenía que ver con una genealogía del pensamiento organizacional en Chile, y ahí invitamos a estas próceres de nuestra disciplina que les nombré recién, Eduardo Acuña, estuvo con nosotros Mario Morales, Darío, etc. Logramos levantar una sección temática en la revista Psicoperspectivas, que pertenece a la Escuela de Psicología de la Católica del Paraíso, el año 2018 también, que se llamó Estudios Organizacionales en Latinoamérica, Oportunidades, Perspectivas y Proyecciones. Ahí hay un cúmulo de publicaciones interesantes que nos permiten articular esto. Y este año, y en el contexto de pandemia, desde Minga hemos organizado un ciclo de conversatorios que se llaman Organizaciones, Desorganizaciones y Reorganizaciones en Pandemia, la experiencia latinoamericana. Llevamos ya 3 conversatorios, en un par de semanas más vamos a levantar el cuarto. Hemos tocado el tema de la educación en el contexto de pandemia, las temáticas de género. Nuestro próximo encuentro aborda esta idea de la cuarta revolución industrial, etcétera, en estos temas. La idea es mantenernos en conversación y sobre todo en una conversación con los colegas de Latinoamérica. En términos de publicaciones... Solo para que después nos queden tiempo para preguntas, 5 minutos más, ¿puede ser? Ok, sí, vamos cerrando. Hay 2 publicaciones acá, ¿no es cierto?, en ese mismo número de Psicoperspectivas. Hay un trabajo nuestro que habla de los estudios organizacionales en Chile, y luego este año en la publicación de la RAE, la Revista de Administración de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, tenemos ahí un artículo que habla de la historia de la creación del Grupo Minga, como para mostrarles contribuciones donde se puede leer respecto del trabajo. Aquí están nuestros propósitos, nuestra agenda. Ojalá algún día ser capaces de levantar un encuentro anual en Chile, crear alguna revista, la incidencia en el CONICET-ANIT para la creación de un grupo de estudio que nos permita aparecer y de esa manera aparecer también a muchas áreas específicas de trabajo que no se expresan bien en los grupos que existen hoy día. Y sobre todo, generar un poco espacio para lo que estamos haciendo acá, ¿no? Colaboración, innovación y trabajo conjunto. Nuestro trabajo está, como Minga, directamente relacionado con, les mencionaba, la fundación de la REOL, la Red de Estudios Organizacionales en Latinoamérica. Como ustedes pueden ver aquí, recién en septiembre, hace un mes atrás, fundamos por primera vez el primer consejo directivo. Es una red de redes, están representadas aquí las redes de los distintos países latinoamericanos, y nosotros desde Chile concurrimos desde Minga, ¿no?, a participar en esto. Y la idea de esta red es, en el fondo, generar también un espacio de colaboración latinoamericano, y que nos permita desde Latinoamérica relacionarnos con las otras redes internacionales que se agrupan alrededor de los estudios organizacionales, y así empezar a aparecer y empezar a visibilizar nuestro trabajo local. Eso era, justamente. Muchas gracias, Marcela. Así que dejo de compartir la presentación. Bueno, en este momento, no les dije al principio, pero abrimos a alguna pregunta, consulta que tengan. Veo a Francisco, sí. No sé. Sí, ¿me escucha, Mariana? Sí, me escucho, Francisco, sí. Perfecto. Ya, me voy a conectar aquí. Oye, bueno, gracias a Marcela, estoy aquí en la oficina,
por la presentación. Solo un comentario, digamos, no es porque yo sea ingeniero comercial, digamos, soy libre pensador. La carrera de ingeniería comercial es cierto que los ingenieros resistieron, ¿verdad? Y eso tiene razón. Alguna vez leí la historia, pero lo que pasa es que Pedro Aguirre Cerda, que no era precisamente una persona de izquierda, ¿verdad? No. Pedro Aguirre Cerda lo que buscaba era la industrialización del país. Entonces, los ingenieros ya existían, pero necesitaban el homus economicus que le diera, que hiciera negocio, que invirtiera, que gerenciara, porque Chile tenía un bajo nivel empresarial gerencial en aquella época, ¿ya? Entonces, por ahí me dicen radical, masón y bombero, que era Pedro Aguirre, ¿ya? Sí, pues eso era Pedro Aguirre. Claro, entonces el ingeniero comercial nació ahí en ese contexto, en un país que se necesita industrializar, ¿verdad? Con las políticas de los años 30, la Corfo, etcétera, pero que los ingenieros no eran suficientes, no en número, en capacidades de emprender negocio. Entonces, ahí se crea la ingeniería comercial, y yo es cierto que es una profesión rival, es como los médicos, ¿verdad? Con sus diferentes subdisciplinas, cómo pelean. Los ingenieros civiles, de alguna forma, veían con malos ojos esta incursión de los ingenieros comerciales. Ese es un punto, digamos, no es porque esté a cargo de la carrera de ingeniería comercial con Rafael de la escuela, sí, es parte de la historia. Y el segundo punto, que yo creo que ahí, yo estaba muy cercano a todos estos temas también, yo creo que a ustedes, como grupo, en general, a la gente del área, siempre existe como un complejo entre organización y empresa, ¿verdad? Hay algo ahí, unas capas tectónicas que se cruzan. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que yo he visto en Europa, que la gente puede hacer estudio organizacional y lo hacen bien, pero comprenden perfectamente las lógicas del sector privado, ¿ya? O sea no es dicotómico a estudiar organizaciones como entes vivos, que sé yo, bomberos, hospitales, ¿verdad? Sin fines de lucro, con fines de lucro. No es dicotómico eso con comprender toda la complejidad del mundo empresarial. ¿Ya? Ahí yo siempre siento que si los estudios organizacionales, porque conozco a Acuña, tuve clases con Eduardo Acuña, ¿ya? Si dieran el paso de comprender más, voy a usar una palabra con todo respeto, aquí estamos en un ente universitario, digamos, sin complejos, cómo funciona el mundo empresarial, yo creo que habría mayor sinergia entre los estudios organizacionales. Recuérdate, Marcela, cómo eran los estudios de Johansen. Sí, pues. ¿Ya? Johansen, te lo voy a describir, una persona conservadora, ¿verdad? De Valdivia, ¿verdad? Conservadora, que fue el gurú de la administración en la Universidad de Chile, pero entendía completamente las lógicas empresariales, pero estudiaba las organizaciones tal como ustedes lo están haciendo. Y tú sabes de Johan, Dale. sabes que es la persona que no hemos podido ubicar de esa época. Sí. El único con el que no hemos podido entrar en contacto porque nadie tiene de nosotros un contacto. Voy a ver si lo encuentro, pero me capta el punto de fondo, ¿no? Cómo estudio organizaciones con la complejidad de la dinámica local del siglo XXI, pero al mismo tiempo la empresa y el sector empresarial tiene una lógica que tenemos que entenderla para ver cómo benefician a la sociedad. Ahí siento que los estudios organizacionales se quedan un poco en la parte crítica, ¿ya? Y no en el puente. ¿Ya? En la parte crítica, digamos, de crítica o perspective, digamos, y no en generar esos puentes. Y esos puentes son los que tenemos que generar. Esos mismos puentes son los que servirían para la NIT, para todo lo que tú estás... porque y por otro lado, yo estoy de acuerdo, la gente que hace empresas, que hace organizaciones empresariales, tampoco considera los estudios organizacionales en su sentido más. Ahí hay algo que no intersecta, ¿verdad? Y que debería, en los dos sentidos. Y ahí debería cuajar más para lograr esta sinergia que requieren los países. Tú misma que estudiaste en Inglaterra, la gente estudia organizaciones, pero al mismo tiempo puede, de alguna manera, estudiar en profundidad la complejidad empresarial de la ciudad, de la región donde está inserta la universidad.
y aquí tenemos un poquito más complejo con eso. Lo digo en general, digamos, no en el caso de ustedes. Nos falta más generar esos puentes. Exacto. Yo creo, o sea, tú tienes, solo puedo estar de acuerdo contigo en que la intención es, en ningún caso, por supuesto, reemplazar una cosa por la otra, sino que en generar una conversación más diversa en el campo disciplinar, porque incluso, fíjate, aquí tal vez yo me voy a traer un poco a ir más allá, incluso en la crítica. Yo creo que hacemos sobre todo una enseñanza, sobre todo a nivel de docencia, una enseñanza muy estricta respecto enfocados en una sola forma de organización, que es la empresa privada con fines productivos, Sí. y además dentro de ella. O sea, el modelo de negocios se mete rápidamente dentro de la empresa y empieza a enseñarle a los estudiantes las unidades funcionales, o sea, cómo funcionar dentro de una empresa. Claro. Y se detiene poco incluso en problematizar incluso la administración. O sea, en Chile hablamos de administración y qué sé yo, y decimos Taylor, decimos Fayol, y yo creo que con suerte lo mencionamos el título en la clase y pasamos rapidito a lo demás. Entonces, en ese sentido, y podemos verlo, llegamos entonces a tener una práctica profesional en la cual todo se administra igual, como si fuese, Sí. con la lógica de la empresa privada. Y hay otros tipos de organizaciones, o sea, tú pusiste un ejemplo fantástico, bombero, que a lo mejor, y muchas otras experiencias organizacionales que no logran ser bien abordadas desde esta mirada. En nuestra universidad, por ejemplo, mis estudiantes, la gran mayoría aspiran a su propio emprendimiento. Y esos emprendimientos en general tienen forma de microemprendimiento o de pequeño emprendimiento. Y si nos vamos a la mirada tradicional de la administración clásica que enseñamos a nosotros en gestión de personas, incluso el chavenato, por hablar del clásico, está pensado por organizaciones grandes que tienen un área de gestión de personas. Entonces, yo me pregunto si en términos de formación hay muchos espacios de práctica profesional que nuestra gente, nuestros estudiantes y nuestra realidad en Chile despliega, que no se nutren desde nuestras escuelas. Sí. Y ese espacio es el que nos gustaría abordar, en el fondo, empezar a considerar. Quiero Marcela, solo muy breve para... Sí. Vi Francisco, a ver si Camilo solo quería hacer muy una breve para consulta. dejarle el espacio a los colegas. Estoy totalmente de acuerdo, Marcela. Dos consideraciones solamente. La misma dinámica del mercado ha hecho que en la misma universidad, en toda la discusión se baje también a empresas pymes. O sea y a microempresas. Ya hay profesores, colegas que ven la gran empresa, pero ya hay una conciencia que la mediana y la pequeña empresa, donde la mayoría va a trabajar o va a innovar, tienen que bajar la discusión organizacional a ese nivel. Y eso ya está ocurriendo. Y lo segundo, que la misma dinámica del mercado ha hecho que muchas empresas, sobre todo medianas, grandes, armen su responsabilidad social empresarial, que hay discusión, cuán efectiva es, pero hay una mirada externa que lo está permeando. Pero es la misma dinámica social y de mercado la que ha hecho que las empresas privadas de diferente tamaño se abran a la realidad del mercado. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Debería ir más rápido? Sí. Pero ya hay muchos docentes que nos resistimos. Yo tengo un fuerte foco pro pyme en mis clases de finanzas, de economía, que nos resistimos a la Coca-Cola, a la Mercedes-Benz, a los casos de negocio, porque la verdad es que el 99% de nuestros alumnos no van a trabajar ahí. Claro. Creo que Soledad, Gracias, querías decir algo, solo una pregunta, un comentario. Y después no sé si Camilo, pues estaba desactivado tu audio, por eso no sé si querías preguntar. Ok. Adelante, sí, no sé si... ya, muchas gracias, Camilo. Marcelo, muchas gracias por todo lo que nos has dicho y yo quiero apuntar una cosa que dijiste muy efectivamente, que la academia hoy día, si bien es cierto, existen, yo recuerdo, digamos, lo que me costó, digamos, definirme por el doctorado, yo estoy en la Chile, y de 18 ramos, estudiando, ya Súper. estoy ya
camino para la tesis, digamos, para allá estoy. Y Bienvenida, sí que se puede, eso es lo que decimos hoy día. por Y supuesto. la verdad es que dentro de los doctorados que hay, y de sinistración cuando lo vemos, resulta que yo miro y, claro, decías 4. Yo evalué por lo menos la USACH y evalué la Chile, que era mi alma mater más encima. Y de más encima, de administración nos separamos en 2. Fíjate, los que vienen con el track de finanzas y los que vienen con track management. ¿Ya? O sea, ya ahí hay una división. O sea, ¿para qué entonces nos dijeron que era administración si en realidad no vamos a estar todos juntos? Y lo segundo, después, que cuando llegamos a administración, fíjate que tiene de 18 ramos, a lo mejor la mitad son de métodos, que tenemos que pasar todo, ¿ya? Pero después no hay ninguno de recursos humanos. Y es como el hermano pobre o gestión de recursos humanos, o qué sé yo, teoría organizacional, lo que más se parece. Sería, ¿ya? Después estrategia, también uno trata de ponerle el barniz y todo, pero los profes son de marketing, por ejemplo, ¿ya? O estrategia, esos son los ramos fuertes. Por lo tanto, somos hermanos pobres, digamos, más encima de gestión de recursos humanos. Aparte de eso, perdonen mis colegas que siempre hablo de lo mismo a lo mejor, tengo media profe, porque ni siquiera un curso completo fue de una doctora, fue medio curso. Y me llama ¿Quién la te hacía atención porque clases, Soledad? la Leslie Valenzuela Ya. es la única profe más o menos y es marketing, ¿ya? Mm. Pedro Leiva bueno, medición de encuesta entonces más encima, adicional a eso, el hermano pobre además es recurso humano. Entonces ni siquiera es casi, o sea, es como lo último que llevo de la disciplina. Si uno mira los programas de pregrado, digamos también, bueno, nosotros en Ingeniería en Administración, mencionan recursos humanos, es lo que más hay, digamos, en recursos humanos. Pero si no, hay un ramo, 2 ramos máximo, ya lo demás son habilidades, digamos, de liderazgo o de trabajo en equipo, digamos, de la misma profesión. ¿Ya? Pero no es un área que nosotros estemos también promoviendo para que tenga un lugar, digamos, y para que se armen, digamos, investigación sobre eso. Mm. Es un poco... Toda la Si razón. querés, sí, si querés, hay otra consulta, tal vez la juntás. Sí. ¿Estás de acuerdo? Camilo Sí. y luego Jorge Suárez. Hola, ¿qué tal? Hola Marcela, gracias por tu exposición. Sí, dos temas nomás. Uno que de gratos recuerdos y de penosos recuerdos también, creo que falleció Oscar Johansen Bertoglio. Me tocó la suerte de ser 3 veces ayudante en 2 asignaturas de él. Eso lo supe por otros colegas hace como un par de años atrás. Bueno, pero un gran maestro. Y en el caso de, yo soy ingeniero comercial y me tocó una experiencia anecdótica con un ex rector, muy querido rector de la Federico Santa María, cuando trabajé allá. Y él me decía, los ingenieros comerciales no son ingenieros. Entonces, dentro de mi ego profesional, dije, oiga, ¿usted sabe quién evalúa econométricamente los proyectos de los ingenieros civiles? Somos nosotros. Y bueno, pero definitivamente buscando un poco la justificación al concepto de ingeniería comercial, yo creo que todo se basa en los procesos. ¿Ya? Yo he trabajado mucho tiempo haciendo clases en las escuelas de ingeniería civil e industrial, hoy día en la mayor, alguna vez con la Federico Santa María, etcétera. Entonces, aprendí también desde ese foco la importancia que tiene el análisis de los procesos. ¿Ya? Mi especialidad formal es marketing. Y históricamente yo pensaba que lo más grande que había en nuestra profesión era el marketing, que solucionaba todo. ¿Ya? Ahí convergen casi todas las ciencias. Sin embargo, cuando ingresé al campo de la ingeniería civil industrial, aprendí que un proceso, un microproceso, un dato, podría ser mucho más relevante que cualquier otra cosa, si es que lo administramos adecuadamente. Entonces, desde ese punto de vista, siento que hay convergencia en la medida de las buenas voluntades de los profesionales de las distintas ramas, en que este equipo mancomunado, yo diría que favorecemos más a los ingenieros civiles industriales cuando les hacemos clases, como ingenieros comerciales, porque ellos amplían también su perspectiva, no son tan rígidos respecto a lo matemático únicamente, sino que le dan sentido también a las matemáticas. Eso quería compartirles. Gracias. Súper buen punto, Camilo. Gracias, Camilo. Jorge, ¿querías hacer un comentario, una pregunta?
un experto en recursos humanos, Jorge, también doctor de la Escuela de Negocios. Sí, Mariana, muchas gracias. Básicamente coincido muchísimo con Soledad cuando hablaba que precisamente, quizás porque soy especialista en administración de recursos humanos, que siempre recursos humanos es mirado así como el hermano pobre. De verdad que eso es como la mirada que se le da en general en las escuelas de negocio. Quería agradecerle a Marcela su presentación, sobre todo porque le dio un contexto histórico a una pregunta que ronda en mi mente desde que llegué a Chile, porque ciertamente la carrera de ingeniería comercial no se da en otros lugares. Y al ser extranjero, cuando escuché ingeniería comercial, era así como, ya, pero es licenciatura en administración, o trataba como de compararlo con lo que yo conocía. Ese aspecto de ingeniería, lógicamente, va por el tema de los números, que también se administra en otras escuelas de negocio en otros países. El tema de investigación, Marcela, también es un tema que yo veo como una debilidad manifiesta, y yo creo que es porque se le da poca formación a nuestros estudiantes acerca de metodología de la investigación. De hecho, si nosotros revisamos nuestra malla curricular, que de hecho he hecho el comentario un par de veces, no tenemos una asignatura de metodología de la investigación. Y los estudiantes también, cuando le hablas de investigación, se imaginan investigación de ciencias duras. O sea, se imaginan un laboratorio científico, como que no les hace mucho sentido que puedan desarrollar incluso tecnología a través de los negocios, pero una tecnología un poco más blanda. Y eso es producto del desconocimiento, porque cuando le hablan de investigación y de tecnología, lo asocian únicamente a esas ciencias duras, aparte de que también, por lo menos en posgrado, negocios, que es el área donde yo estoy, tampoco hay una asignatura de metodología de investigación en los programas, porque todos son profesionalizados. Todos lo que buscan es como darle herramientas al estudiante para perfeccionar su praxis en el mundo empresarial. Y eso no está mal. Lo que pasa es que yo creo que eso, complementado con la investigación, fuese mucho más potente, porque de repente el estudiante, sí, es verdad, adquiriría herramientas prácticas para el ejercicio de su profesión, pero aparte esas herramientas prácticas tendrían un cimiento científico. Entonces ya como algunos autores clasifican como gerencia científica, que está muy en boga no solamente ahora, sino desde hace algún tiempo. Entonces, eso era mi comentario y que me gustaría de una u otra manera aportar en ese tema. También es cierto que hay pocos espacios, Marcela, de hecho me llamó la atención que comentaste en EFA, porque casualmente estamos en un proyecto desde la Escuela de Negocios, junto con otros académicos, para presentarnos en ENEFA ahora en noviembre. Sí, ahora. Entonces, cuando dijiste ENEFA, yo dije, ciertamente, cuando traté de investigar espacio, salió a colación en ENEFA porque no hay muchos espacios. Realmente no hay tantos espacios. Pero está en nosotros, como miembros de la academia, fortalecer esos espacios, y por eso aplaudo y me encanta esta iniciativa que, aunque informal, como lo comentaba Mariana, nutre mucho y nos ayuda a compartir miradas. Marcela, estamos ahí con el tiempo justo y creo que varios, y seguramente tienes, no sé si quieres decir alguna palabra final, tal vez te pediría que nos compartas tu correo electrónico mientras tanto por el chat, por si Jorge o Soledad quieren comunicarse contigo, o alguien que esté interesado en saber más sobre Minga y digamos, entender que hay un espacio que está sucediendo en el mientras tanto. Ahí está. Ahí está. Yo les agradezco sus comentarios, o sea, a ver, solamente puedo estar en acuerdo con las tres intervenciones. Gracias, Soledad, por mencionaste dos espacios en el que somos minoría, las mujeres en gestión de personas. Entonces, muchas gracias por eso.
Y porque además gestión de personas no solo está en un segundo lugar, sino que además es un cajón desastre. O sea, ahí entra todo lo que no entra en otra parte. Yo estoy en un área de gestión de personas, sin lugar a dudas, me encanta y me apasiona el tema, pero estoy ahí casi sin elección. Y yo creo que estoy ahí porque soy psicóloga. Y porque trabajé en eso alguna vez, pero en términos de mis estudios, yo no estudié gestión de personas en concreto. Yo estudié en un paraguas de estudios organizacionales, en particular educación en negocios. O sea, yo estudié para tener este momento que estamos teniendo aquí, que lo valoro increíblemente, que es entre los colegas conversar de qué hacemos cuando enseñamos, cómo enseñamos, por qué enseñamos y con qué propósito. Pero si entré a una escuela de negocios, porque me formé en una escuela de management afuera, me van a poner en gestión de personas siempre, porque soy psicóloga en primer lugar o qué sé yo. Entonces, sí, nos falta ahí un espacio de aparecer y contribuir. Muchas gracias por reconocer, mirado desde afuera, la rareza que es la ingeniería comercial como nombre. Yo estoy de acuerdo aquí, Francisco puso, qué bueno que los ingenieros comerciales no son ingenieros. Yo también opino eso, y yo le digo a los estudiantes, qué bueno o sea, dejen ese nombre. Yo creo que ese nombre cierra espacio, esa es mi mirada personal. Yo creo en verdad que debiéramos llamarnos como se llama en la mayoría de las partes del mundo, es una licenciatura o en administración o en management o en negocios o en administrativas, como dicen los españoles, empresariales, no sé, pero porque siento que la ingeniería le da un sesgo, que no necesariamente es negativo, pero es un sesgo, invisibiliza cosas. Camilo tiene mucha razón, en la práctica, ¿cuánto terreno le ganan en el mundo de las empresas, a los industriales, a los comerciales? Justamente por esa mirada de proceso, que es esa mirada que queda fuera cuando nos metemos a las unidades funcionales y dejamos de ver la organización. Bueno, yo creo que hay harto que hacer. Tenemos harto que hacer en nuestra propia pega. Yo siento que recorremos dos caminos súper distintos en la academia en Chile en esta área. Lo que enseñamos y lo que logramos hacer cuando investigamos. No conversa entre ellos, poco podemos transmitir en la educación de lo que investigamos, porque nuestra educación es principalmente profesionalizante, y además la investigación la hacemos en isla, y no nos colaboramos. Entonces yo agradezco esta iniciativa que están teniendo ustedes, que siga adelante, que se construya, y ojalá pudiéramos en algún minuto llegar a materializarla más, agrandarla, encontrarnos, establecer redes. NEFA es una, Minga es otra propuesta. Ojalá construyamos y algún día podamos aparecer y empezar a decir que en Chile no solo reproducimos bien modelos importados de administración, sino que tenemos uno propio, no sé cuál será, pero algo que rescate nuestra tradición, que es tremenda, y poder partir diciendo, esto partió con Pedro Aguirre Cerda y la Fundación de la Ingeniería Comercial, que ni siquiera nosotros sabemos de qué se trata. Pero bueno, un tremendo espacio, muchas gracias. Gracias, gracias Marcela. A ti, gracias Marcela. Gracias Francisco, y creo que muchos tenemos de hecho reuniones en breve, así que los vamos a liberar, y recuerden que el 4 de noviembre, dentro de 15 días, tenemos el otro conversatorio nuevamente a las 11 de la mañana, Jorge Suárez, ¿verdad? Nos va a conversar. Sí, ya les va a llegar ahí el correo y mi invitación. Hasta luego. Muchas a todos, gracias. Y que tengan buena tarde. Igual. Gracias, Marcela. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Un gusto. Gracias, Marce. Ole. Gracias, Marcela. Chao. Chao, Bye. chao.